Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión vamos a iniciar con la reparación de este refrigerador. Acuérdense que el problema de este refrigerador hicimos el diagnóstico y era el compresor. Ahorita vamos a eso, pero primero quiero hacer una observación en sus componentes. Ventilador 120 voltios, bimetálico 120 voltios, conexión para la máquina de hacer hielo 120 voltios. Ya le quitamos ahí lo que viene siendo el termostato y todo, y aquí lo tengo listo. Solamente lo desconectamos de ahí, muy sencillo. Mecánico de 120 voltios, digo mecánico, termostato de 120 voltios, termostato mecánico de 120 voltios y una tarjeta electrónica, pues que también trabaja a 120 voltios. Ok. Entonces, Entonces solamente quiero hacer una recomendación con esta tarjeta electrónica. Si tu refrigerador, por ejemplo, como en este caso, tiene problemas de que no hace el deshielo o de que no prende el compresor, lo primero, si trae una tarjeta inverter, lo más seguro que sea la tarjeta inverter tu problema, como en este caso, ¿ok? Ahorita vamos a ir para allá. Pero si tu problema es de que no hace el descongelamiento, yo te recomiendo que solamente reemplaces la tarjeta electrónica esta. Si tu refrigerador trae una tarjeta electrónica igual que esta, a veces lo único que varía es el color de lo que viene siendo el relay pero son exactamente lo mismo. Reemplaza la tarjeta. No pierdan tiempo, y este consejo también es para los que reparan. No pierdan tiempo tratando de mandar a reparar esto. Bueno, si hay quien la repare, pues mejor, ¿verdad? Pero si la pueden conseguir, cómprenla, porque estas tarjetas son de las mejores que yo he visto. Inclusive las tarjetas que venden, como le llaman aftermarket, las imitaciones, que son de la marca, voy a decir la marca Subco, salen muy buenas. Yo en lo personal he cambiado varias. No han sido muchas, han sido como unas 4 o 5 tarjetas que me ha tocado poner en todos estos años que llevo trabajando en estos refrigeradores, pero estas tarjetas electrónicas de descongelamiento son las mejores. Estas son tarjetas electrónicas que son para el descongelamiento, ¿ok? Y la recomendación es reemplacen la tarjeta, no hagan ninguna conversión porque no hay necesidad, porque estas tarjetas duran muchos años, ¿ok? Y déjenme les enseño una que tengo aquí. Por eso les digo que a veces lo único que cambia es el color del relay, pero son exactamente lo mismo. Entonces la recomendación es reemplacen la tarjeta. No traten de poner un timer o andar haciendo inventos ahí, cuando solamente lo único que pueden hacer es reemplazar la tarjeta. Y estas tarjetas, las aftermarket, como repito, las tarjetas más chafitas que he puesto yo, las de la marca Subco, que no son las originales, hasta ahorita las que he cambiado llevan ya más de 2, 3 años trabajando sin ningún problema. Y las originales, créanme que duran años antes de que se dañen. ¿Y cuál es el síntoma principal? Pues que no hace descongelamiento tu refrigerador. Pues aclarando esa observación y ese tip que les doy para que no se comprometan en andar haciendo cosas que no, mejor reemplacen la pieza y se evitan de muchos problemas. Vamos a lo que nos intuye, que es este refrigerador y el cambio del compresor que le vamos a hacer. Este refrigerador, amigos, sí viene con una tarjeta inverter. Por eso les decía, si tu refrigerador no prende, probablemente tu problema sea la tarjeta inverter, que es el problema más común en estos tipos de refrigeradores que traen este tipo de tarjeta. Déjenme lo saco. Ya habíamos hecho el diagnóstico de este refrigerador. El diagnóstico fue el compresor. Y hay muchos que dicen que el compresor no sirve, que a lo mejor el compresor comprime. Sí comprime, amigos, pero no porque comprima quiere decir que no, que está bueno, pues. Nosotros vamos a hacer la clásica prueba del dedito. Y yo digo que la prueba del dedito, amigos, así le llamo yo, no nos dice nada, porque nosotros ponemos el dedo aquí, prendemos el compresor. Obviamente nosotros no tenemos la fuerza para tapar el agujero de alta presión, porque la presión es tanta que pues nos expulsa el dedo, ¿eh? No, es imposible nosotros tapar allí. Pero se escucha que trabaja bien, se escucha que hace todo, pero no sirve, amigos. Y vamos a prenderlo para que vean de lo que estoy hablando. Este refrigerador cuenta con una tarjeta inverter, que es un generador de frecuencia, así se le llama, generador de frecuencia, que lo único que hace es, obviamente, actúa como una especie de transformador, porque te genera de 120 voltios de corriente monofásica, cambia la corriente a 220 trifásica. Aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces lo único que vamos a hacer aquí, amigos, en este refrigerador es bien sencillo hacer el cambio. Yo pensé que era más complicado, pero es más sencillo de lo que creí. Vamos a quitar este compresor. Vean, todavía tiene conectada la línea de baja presión, porque solamente desconecté esta, la alta. Entonces vamos a quitar el compresor.
Vamos a poner un compresor que le quede aquí, pero antes de hacer eso vamos a hacer unas pruebas de compresión en los compresores que vamos a escoger para tratar de instalar uno. Pero primero vamos a prenderlo para que vean qué es lo que hace este refrigerador y para que vean por qué yo digo que no sirve. Aparte de la prueba que ya le hicimos ahí. Oh, dejen conecto la tarjeta adentro, por eso no prendió, porque no he conectado la tarjeta allá por dentro. Para que prenda el refrigerador, pues tiene que estar conectado esto, el termostato, porque el termostato pues va conectado a lo que viene siendo un pin del compresor. ¿Ok? Entonces déjenme conectar esto nomás ahí. Ahí está. Y veamos por qué no sirve. Ya no voy a hacer pruebas de compresión porque ya les hicimos. Vean. El generador de frecuencia va a hacer el trabajo ahorita. Ahí inició el compresor. Inicia a velocidad baja. Así es como trabaja el generador de frecuencia. Les estaba diciendo que este trabaja como una especie de transformador. Porque si es capaz de elevar el voltaje. Fíjense nada más, esta tarjetita te eleva el voltaje hasta 220, 230 voltios. ¿Ok? Aquí inicia a una velocidad baja. Pero después de 7 minutos, en este compresor, después de 7 minutos, el voltaje se eleva hasta 230 voltios y las revoluciones se van para arriba. Ahora, ¿por qué este compresor falla? Yo pienso, amigos, que porque este compresor es un compresor variable trifásico. Como es un compresor variable, pues el cambio de velocidades no le ayuda en nada, amigos. Es mejor si este compresor trabajase a una sola velocidad, a una sola fase, en vez de estar subiendo y bajando las velocidades, porque obviamente pues eso es un desgaste para el compresor y pues están saliendo muy malos, la verdad. La tecnología que supuestamente usan ellos es para mejorar todo, pero al contrario pues no duran. Este refrigerador, vamos a ver qué año es. Este refrigerador es del año 2010, aquí está. Fue hecho en el mes 9, año 10, el 2010. Pues es muy poquito tiempo, amigos. Solamente duran 10 años estos compresores y se dañan. Aunque duró bastante, 10 años es mucho. Entonces, como ya saben, pues ya fue manipulado, ya le habían hecho el cambio del gas y todo ese rollo, yo no sé por qué. Pero como ven, aquí tiene las soldaduras originales. Solamente le añadieron gas, pero no les quedó porque el compresor es el problema. ¿Y cuál es la causa principal de un compresor malo? Pues no hay expansión, así de fácil. Entonces vamos a esperar que agarre velocidad para ver qué está pasando. ¿No? Vean, pongo el dedito ahí y no tiene mucha fuerza ahorita. ¿Ok? Vean. ¿Ok? Aparte no retiene lo que viene siendo la compresión. Todas esas pruebas ya las hicimos. Vamos a dejarlo ahí 7 minutos y regreso ya que esté trabajando a una velocidad más alta. Entonces, convertidor de frecuencia, vamos a ver. Bueno, yo dije que era convertidor de frecuencia, es un variador de frecuencia. A veces yo me confundo en las palabras. Variador de frecuencia y el compresor no es inverter, amigos. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta. ¿El compresor es inverter? No es. Lo que es inverter es esto, el componente, la tarjeta. El compresor es trifásico que trabaja con un variador de frecuencia. Variador de frecuencia, comúnmente llamado tarjeta inverter. ¿Por qué? Porque invierte 120 voltios. 120 voltios a 230. Por eso es inverter, invierte la fuerza, ¿no? La transforma de 120 a 230 voltios. Variador de frecuencia, comúnmente llamado inverter. Compresor de 230 voltios trifásico. Pues un compresor trifásico. No puede ser un compresor inverter. Lo que es inverter es esto, la tarjeta inverter. Variador de frecuencia. Entonces vamos a esperar 7 minutos. Vean cómo todo trabaja normalmente. Y entonces, ¿cuál es la función del variador de frecuencia? Pues solamente aumentar o disminuir la frecuencia que vendría siendo el voltaje, ¿no? Ahorita estamos trabajando a 60 Hz, 120 voltios.
Y pues ya después que eleve la velocidad, vamos a estar trabajando a 230 voltios. Me imagino que 120 Hz, más o menos así, pero no he podido tener la capacidad de leer los Hz en esto, ¿ok? Pero más o menos así funciona. A los 7 minutos esto va a elevarla. Así es como funciona un variador de frecuencia. El compresor trifásico siempre inicia en un proceso lento. Conforme pasan los minutos va a elevar su velocidad hasta llegar al máximo, ¿no? Vean cómo no tiene compresión aquí. Nada, amigos, no tiene compresión. Vean, muy poquita. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa a los 7 minutos. Aquí yo sí soy capaz de retener el dedo, vean. El compresor no sirve, amigos. Vamos a ver a los 7 minutos a ver qué pasa. Vean, una señal, amigos, de que este compresor ya no está bueno al 100% es vean la cantidad de aceite que empieza a expulsar. Vean. Vean. Entonces este compresor, amigos, por dentro tiene un daño. Y aparentemente comprime bien, por eso les digo que la prueba del dedito, vean. Esa prueba del dedito, amigos, no nos dice nada, amigos. Yo tengo muy malas experiencias por andar haciendo la prueba del dedito. Y yo les recomiendo que hagan la prueba de compresión a cualquier compresión, digo a cualquier compresor que van a instalar. Entonces aquí ya lo tenemos el compresor trabajando. Vean. Déjenme ver si puedo medir el voltaje. A ver a cuánto está trabajando esto. Bueno, vamos a medir la prueba del voltaje por última vez en este refrigerador, pero vean la cantidad de aceite que está empezando a tirar. Vean. Vean. Ya elevó a su capacidad máxima. Ahorita les voy a enseñar cómo funciona esto, cómo funciona el variador de frecuencia llamado inverter y el compresor trifásico que no es inverter, ¿ok? Usa tecnología inverter gracias a un variador de frecuencia que se llama tarjeta inverter. Vean la cantidad de aceite que está tirando. Vean. Vean. Obviamente por dentro este compresor ya tiene un daño. Vean. Vean. Miren. Y aunque se sienta que comprime bien, amigos, esto no quiere decir que está bueno. Vean. Entonces vamos a hacer una prueba para que vean nada más o menos. Vamos a medir el voltaje de entrada a la tarjeta inverter, que debe de ser de 120 voltios monofásico. Monofásico, una sola fase. Tarjeta de entrada. Ahí está. Tarjeta de entrada, vamos a mirar. Vean. Esa es la tarjeta, esa es la entrada a la tarjeta inverter o el variador de frecuencia de 120 voltios, ¿ok? Estamos perfectos. Ahora vamos a medir a cuánto voltaje está trabajando ya el compresor. Acuérdense que es de 200 a 230 voltios. Ya el variador de frecuencia le mandó la señal al compresor para que esto empiece a trabajar a una velocidad máxima después de 7 minutos. Después de 7 minutos llega a la velocidad máxima. Antes de eso está trabajando a un voltaje aproximado de 140 voltios. Vamos a ver. Vean nada más. ¿Ven? Ahí estamos trabajando a 220, 229 voltios, 230 voltios exacto. Vean. ¿Y cómo se hace la prueba? Pues solamente se mide lo que viene siendo las patas del compresor, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Vean.
Entonces, amigos, el compresor ahorita en estos momentos ya está trabajando a su velocidad máxima. Entonces quiero que miren, amigos, aquí la cantidad de aceite que está tirando. Vean. Y este compresor, aunque aparentemente yo le ponga el dedo y se sienta que comprime, no va a comprimir nada, amigos, absolutamente nada. Vean la cantidad de aceite que ya tenemos tirado en el piso. Y es bastante. Y vean la cantidad de aceite que lleva ya tirado aquí en toda esta parte de aquí, nada más en el ratito que estoy aquí haciendo estas cosas. Entonces ya saben, amigos, vamos a hacer el cambio del compresor. Yo creo que ya le voy a cortar aquí porque me extendí de más. Antes de iniciar con el compresor, quería aclarar esos puntos. El compresor no es inverter, el compresor es trifásico y usa un variador de frecuencia comúnmente llamado inverter, que funciona, digámoslo así, como una especie de transformador, pero con la capacidad de aumentar o subir las revoluciones del compresor. Así es como funciona una tarjeta inverter con un compresor trifásico de 230 voltios. Tarjeta de entrada a la tarjeta inverter, ahorita la voy a quitar de ahí, es de 120, ya lo miramos. 120 voltios entran aquí directo de una corriente monofásica, una sola fase de 120 voltios. Y el variador de frecuencia tiene la capacidad de aumentar o disminuir el voltaje del compresor trifásico. Y aquí está la prueba, ya lo tenemos trabajando al máximo. Después de 7 minutos eleva su capacidad de trabajo el compresor y así se mantiene hasta que pues obviamente el termostato o el termostato se abre por temperatura, ¿no? Vean. Hay que tener cuidado con estas pruebas porque como son, vean. Vean, amigos, tenemos una pérdida en lo que viene siendo el compresor. ¿Por qué? Por eso, porque el compresor no sirve, amigos. El compresor ya no está comprimiendo aparte. Por dentro tiene una especie de cortocircuito. Vean como si nos está entregando los 220 voltios de entrada al compresor. El voltaje de entrada al variador de frecuencia tarjeta inverter está bien. El voltaje de salida a 230 voltios está bien. Pero el compresor tiene una fuga de electricidad. Quiero que miren. En una de las fases del compresor, en una de las fases de la pata del compresor, yo conecté en negativo, obviamente, pero vean lo que sucede cuando yo toco el chasis. Tengo una pérdida de 120 voltios. Vean, estoy tocando aquí. ¿Qué pasa cuando yo toco el compresor? Sigo teniendo la misma pérdida. ¿Qué pasa si toco el... Sigo teniendo la misma pérdida. Ya, sigo teniendo la misma pérdida. ¿Qué pasa si toco tierra? Vamos a ver. La tierra ya no pasa nada. La pérdida la tenemos allí en el refrigerador. Gracias al compresor dañado que está causando una especie ahí como de cortocircuito, por así decirlo, pero que no nos afecta a nosotros en nada. Vean cómo tenemos una pérdida. Vamos a hacerlo una vez más. Vean, solamente conectamos en cualquier pata del compresor, en cualquier fase. Vamos a conectarlo en cualquier fase. Vamos a medir el voltaje de entrada otra vez, de la salida de la entrada, y vamos a ver la salida. Exactamente 220 voltios, 230 voltios. Ahora vean lo que sucede en el chasis. Entonces eso, amigos, nos demuestra que tenemos una pérdida gracias al compresor. Tenemos una pérdida de 120 voltios. ¿Vean?
Vean la cantidad de aceite que ya tengo tirada acá, amigos. Vean hasta dónde está aventando el aceite. Hasta allá. Ya me manchó todo lo que viene siendo la extensión. Pero es muy interesante lo que está pasando. Tenemos una fuga de electricidad gracias al compresor, amigos. Entonces el compresor, aparte de que tiene un problema mecánico porque ya no retiene la compresión, nos está mandando una pérdida, y esa pérdida es importante, es de 120 voltios. Vean lo que pasa con el chasis, solamente conectando al chasis son 115 voltios, 120 voltios de pérdida ahí. Aquí no quiere agarrar por la pintura, pero vean qué pasa con el cobre. Y si yo lo pongo a tierra, no pasa nada. Por eso que a nosotros no nos va a dar toques, amigos. Eso es solamente una cosa ahí que sucede, no sé el efecto cómo se llamará. Pero el plan de este video era enseñarles el cambio del compresor, pero pues ya me extendí, porque siempre hay tema para hacer. Ahora sí, en el próximo que viene vamos a cambiar el compresor, porque pues ya me extendí de más en esto. Entonces vean, voltaje de salida, y ahorita vamos a mirar perfectamente 225 voltios, voltaje de entrada 120. Y tenemos una pérdida gracias a un mal compresor. Y pues la pérdida aquí está, amigos, vean. Aquí tenemos la falla del compresor. Vean el aceite hasta donde lo estaba expulsando. Y este compresor, amigos, aunque yo le haga la prueba de compresión, que ya se la hice, no retiene la presión. O sea, el compresor por dentro está hecho pedazos. Aunque aparentemente con la prueba del dedito hagamos esto, pues eso no nos dice nada, ¿ok? Entonces déjenlo apago. Ahí está ya. Ya lo apagamos y vamos a analizar un poquito lo que les estaba diciendo de la tarjeta inverter, solamente ya para cortarle, porque la idea de este video era pues cambiar el compresor, pero pues ya me fui de paso, ¿no? Sin quitar esto de aquí. Vean, ese es para porque muchos dicen que el compresor no es inverter. El compresor, amigos, no es inverter. En realidad el compresor no es inverter. Comúnmente lo llamamos así, un compresor inverter, porque va acompañado con una tarjeta inverter, que en términos coloquiales sería un variador de frecuencia. Este variador de frecuencia ayuda a que el compresor aumente o disminuya las revoluciones por minuto, o sea, la velocidad. Entonces yo pienso que estos compresores, amigos, que son llamados inverter, que son trifásicos, funcionan con 3 fases, amigos. 1 fase, 2 fases, 3 fases. Y aquí tenemos 3 cables, que es un cable negro, un cable azul y un cable rojo. Aquí ya no tenemos nosotros un neutro. Aquí ya tenemos 3 fases solamente. 1 fase, 2 fases, 3 fases. Dando paso a una salida de 230 voltios. Entran 120 voltios por aquí. Salen 230 voltios por acá, gracias al variador de frecuencia y todos sus componentes internos que tiene allí, junto con los capacitores y todos los, pues la tecnología que lleva esta tarjeta inverter. Y eso es lo mismo en cualquier refrigerador, ¿ok? No importa si es LG o lo que sea. En este caso, en algunos refrigeradores la tarjeta inverter viene por separado, y en algunos viene integrada la placa principal, y pues ahí se complica más el asunto. Pero viene con 3 fases. 1, 2, 3, y en las 3 patas nos tiene que leer lo mismo en escala de ohms. Y pues la prueba de compresión, amigos, se tiene que hacer igual. No importa si es un compresor comúnmente llamado inverter, nosotros podemos hacer la prueba de compresión sin ningún problema. Si no retiene la compresión, no sirve. O sea que no importa si es un compresor de 220 voltios, de 120 voltios, es exactamente lo mismo. A la única diferencia que este trabaja gracias a esta tarjeta. Nosotros nunca vamos a poder arrancar un compresor de este estilo solamente conectándolo a la luz. Ahora, ¿es recomendable andar haciendo pruebas con capacitores y todo eso? No, porque si tú tienes la tarjeta inverter y el aparato, pues ¿para qué vas a andar haciendo pruebas? Conéctalo como yo lo hice, solamente de solda a la alta presión, métele una válvula de servicio, quítale el tapón y haz tus pruebas de compresión. No tienes que andar poniendo capacitores ni nada. Aquí la intención básicamente es el diagnóstico. Cómo trabaja por dentro, si trabaja con campos magnéticos, que si esto, que si eso, es súper complicado, y realmente a un técnico en refrigeración, pues eso ya es otra historia, ¿no?
en meternos en términos de teoría de cómo funciona por dentro, que si el campo magnético, que si los electrones, que si esto, es súper complicado. Lo más importante es que hagan ustedes el diagnóstico correcto y no anden después cambiando partes que ni siquiera ocupa y al final no saben ni por qué, porque le hacen la prueba del dedito. Dicen, es que comprime porque le metí el dedo y me lo expulsa. Eso no dice nada, vean el chorro de aceite. En este caso el daño es evidente, pero hay unos que no tiran aceite, pero no por eso quiere decir que están buenos, ¿ok? Los compresores. Entonces vean la capacidad que tiene esta pequeña tarjetita. Entonces aquí dice que la entrada es de 115 a 127 voltios, lo que miramos ahorita. Ahí está la entrada a una fase. El amperaje es lo mismo, ¿ok? A una fase. Una fase quiere decir que solamente lleva una línea. Y la salida, la que miramos ahorita, es de 230 voltios. Los hertz aumentan de 53 a 150 porque se aumenta el voltaje a 3 fases. Entrada, salida. Entrada, salida. Entrada, salida. Aquí vean cómo esta pequeña tarjetita electrónica cambia todo el juego del componente. Entra normal, 120 monofásico, 120 voltios, y sale trifásico a 230 voltios gracias a, pues, a la tecnología que trae esto, ¿no? A sus capacitores y lo que sea que traiga. Pero vieron cómo nos está dando una fuga este compresor. Este compresor nos está mandando una fuga de 120 voltios, pero no les va a dar toques, ¿ok? No les va a dar toques. Se los garantizo porque pues ya hicimos pruebas y he hecho varias pruebas. Entonces amigos, pues ahí está. Este video era principalmente para cambiar el compresor, pero pues ya me extendí de más. Ahora sí en el que viene lo voy a hacer. Y pues no voy a hacer un barrido al tubo capilar. Vean nada más cómo lo dejo lleno. Puedo hacer un barrido solamente con un poquito de thinner, solamente para descartar el tubo capilar, pero en este caso era el compresor. El que no servía, ¿ok? Entonces vamos a cortarle aquí. Si yo me meto en términos de teoría de cómo funciona, olvídense, no acabo, no comprendería porque es que cómo funciona por dentro el compresor trifásico. Es muy complicado comprenderlo, entenderlo allá, digamos, metiéndonos en que si los campos electrónicos, campos magnéticos, que si es 3 fases, tiene las bobinas diferentes por dentro, ese es algo, pero lo más importante es el diagnóstico y comprender un poquito solamente cómo funciona, ¿ok? Lo importante para un técnico es saber si está bueno o malo el compresor, si está buena o malo la tarjeta inverter, si está bueno o malo cualquier otro componente, para luego no andar allá haciendo pruebas de más o cambiando partes que no se necesitan, que si alargando el tubo capilar, que si cambiándolo de tamaño, que si cambiando el condensador, que si metiéndole 5 metros más, o sea, olvídense. Y todos esos problemas que les menciono es por un mal compresor. Entonces vámonos amigos, aquí le voy a cortar, ya saben, salida 230, trifásico, vean cómo cambia el juego, entrada 120, y este compresor lo vamos a quitar de aquí y vamos a hacer la conversión y vamos a poner un compresor monofásico de 120 voltios solamente y de una manera bien sencilla. Nos vemos en la reparación ahora sí. Vámonos. Cualquier duda, cualquier cosa, pues vamos a ver, pero vean la cantidad de aceite que tiró. Esto no servía, aunque le hagan la prueba del dedito. Vámonos.